السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم, أما بعد. Mientras estamos entrando, mis hermanos y hermanas, les pido que por favor, de todas las páginas que nos estén observando, Instituto Rashadi, La Belleza del Islam y el Corán y Mezquita Estambul, cualquiera de nuestras páginas que nos estés viendo, por favor, te pido que vayas compartiendo este video, inshallah ta'ala. Empiezo en el nombre de Allah subhanahu wa ta'ala, el clemente, el misericordioso. Lo alabo, le agradecemos a Allah y le pedimos que mande sus bendiciones sobre su amado profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y sobre su familia. Primero que todo, mis hermanos y hermanas, bienvenidos a ustedes esta noche, y quería disculparme también por no hacer transmisión la noche del viernes, ya que ayer tuve un día muy pesado y decidí dejar el programa para el día de hoy. Entonces, después de alabar y agradecerle al profeta y agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala y mandar los saludos al profeta sallallahu alaihi wasallam, como sabemos, mis hermanos y hermanas, estamos en el mes de Muharram, que es el primer mes del año 1443 después de la Hijra. Y esto para nosotros tiene un gran significado. 1443 años después de la Hijra. En el tiempo del Khilafa de Umar, radiallahu ta'ala anhu, el Khalifa Umar, que era uno de los primeros musulmanes y de los Ashara Mubashara, de aquellos compañeros que recibieron las buenas nuevas de que iban a entrar al paraíso desde este mismo mundo. Él fue el Khalifa número 2 después del profeta sallallahu alaihi wasallam. Durante su tiempo, que el Islam se esparció en muchas partes del mundo, era necesario para que los musulmanes crearan un calendario, ya que se estaban comunicando constantemente por medio de cartas y notas. Cuando Umar radiyallahu ta'ala anhu enviaba a sus gobernadores a gobernar a distintas partes del mundo, él necesitaba comunicarse con ellos, y obviamente estas notas y estas instrucciones, que eran muy importantes, necesitaban ser fechadas. Y al Umar radiyallahu anhu hacer mashwara y consultar con los sahaba y los compañeros que estaban con él en Medina, ellos todos llegaron al acuerdo de que agarremos el año de la Hijra, el año de la emigración, como el principio de un calendario islámico, ya que ellos se guiaban por medio de los incidentes. Por ejemplo, el profeta sallallahu alaihi wasallam nació en el año del elefante, cuando Abraha y su ejército de elefantes vinieron a destruir la Kaaba. En ese año Allah subhanahu wa ta'ala le dio la vida a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Entonces llamaban ese el año del elefante. El año del Huzn, cuando el profeta sallallahu alaihi wasallam perdió a su esposa Khadija y a su tío Abu Talib radallahu anhu en el 10º año. Tenían el año de ellos se podían dirigir hacia los incidentes, y el incidente más grande y más importante para los musulmanes en el Islam fue la Hijra de Mecca a Medina. Cuando revisamos la historia de los musulmanes en Mecca, el Islam que los musulmanes practicaron en Mecca era un Islam muy difícil. Tenían muchas dificultades, muchos obstáculos. Ser musulmán en Mecca antes de la Hijra era un dilema muy grande, era algo muy peligroso para aquellas personas que no tenían familias, que no tenían tribus que los pudieran proteger. Como por ejemplo uno de los compañeros del profeta sallallahu alaihi wasallam, que se llamaba Khabbab radallahu anhu, que él tenía una ama, él era un esclavo, y ella, al escuchar o al saber, cuando ella le llegó la información de que Khabbab era musulmán, él era una persona que trabajaba con hierro, él era un herrero, él hacía espadas, y ella entraba en el momento que él estaba trabajando, calentaba los hierros y se los ponía a la espalda a Khabbab y le decía que renunciara al Islam. Pero Khabbab radallahu anhu no renunciaba. Miras la historia de Bilal radallahu anhu, por ejemplo. Bilal radallahu anhu, antes de que fuera liberado por Abu Bakr radallahu anhu, Bilal lo castigaban tan fuerte y lo torturaban tanto que entre los Quraysh se turnaban y hacían competencia entre ellos para ver quién podía castigar más fuerte a Bilal radiallahu anhu para que renunciara el Islam. Cuando tanto lo hacían que se cansaban de estar castigándolo, y Bilal radiallahu anhu no se daba por vencido. Al otro día en la mañana, en esas mismas heridas que Bilal recibía sobre su espalda,
ellos lo arrastraban en las calles de Mecca, en la arena caliente, y ustedes saben cómo debe ser la arena del desierto, y lo único que Bilal radiyallahu anhu decía y lloraba en esas calles de Mecca mientras dejaban las manchas de sangre en la arena, él decía: Ahad, 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 Allah es uno, Allah es uno. Este es el tipo de Islam que vivieron los Sahaba radiyallahu anhum. Abu Bakr radiyallahu anhu, que era hombre de tribu grande, hombre que estaba protegido, el solo hecho que él aceptó el Islam, Abu Bakr radiyallahu anhu, lo agarraron y le dieron una paliza al frente de la Kaaba que lo puso inconsciente por muchos días. Los musulmanes no podían rezar, no podían practicar, se escondían para aprender el Islam en la casa de uno de los compañeros que se llamaba Arqam. Esa era su mezquita, esa era su madrasa, su instituto. Allá iban a esconderse a ver al profeta sallallahu alaihi wasallam. Personas escondían su Islam de su propia familia. Sumayya radiyallahu ta'ala anha fue agarrada, ella y su esposo, por Abu Jahl y sus compañeros para que renunciaran el Islam, y finalmente terminaron asesinándola, atravesándole a Sumayya radiyallahu anha discúlpeme, una lanza por su parte privada, y esto la mató. Igualmente mataron a su esposo. ¿Por qué? Por ser musulmanes. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lo llamaban loco, lo llamaban mago, lo llamaban demente. La gente inventaba cosas en contra de él, y cuando personas venían de afuera de Mecca a visitar a Mecca, los Quraysh se encargaban de decirle a ellos de que va a haber un hombre que van a ver en las calles de Mecca que se llama Muhammad, no le presten atención, él es demente, él habla con jinnat, él habla con genios. O sea, bajaban su reputación. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fue a hacerle da'wa a la gente de Taif, y lo apiedraron al profeta sallallahu alaihi wasallam hasta que sus sandalias se llenaron de sangre. Al profeta sallallahu alaihi wasallam por 3 años le hicieron un boicot a él, a Banu Hashim, a toda su familia, musulmanes o no musulmanes. Una presión para que la tribu del profeta sallallahu alaihi wasallam se esforzaran para que él terminara con este mensaje. Les hicieron un boicot, los mandaron afuera de Mecca, que vivieran en lugares que no tenía vegetación, que no tenía ningún signo de vida, subhanallah. Y por esos 3 años, las narraciones mencionan que los musulmanes y la familia de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sobrevivieron con hojas de árboles, y muchas personas murieron. Y finalmente los Quraysh, cuando se dieron cuenta que el Islam seguía creciendo, decidieron de que iban a asesinar al profeta sallallahu alaihi wasallam, y escogieron a un asesino de cada tribu de los Quraysh, para que así cuando Banu Hashim, la tribu del profeta sallallahu alaihi wasallam, quisiera pedir el dinero por el asesinato, o quisieran vengarse por el asesinato de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, no pudieran pelear en contra del resto de las tribus. O sea, planificaron algo horrible. Y es en ese momento, mis hermanos y hermanas, 13 años después de la primera revelación, que Allah le da el permiso al profeta sallallahu alaihi wasallam y a su umma que emigraran de Mecca a Medina. Entonces, en esta transmisión, en este programa, no podemos ir en los detalles de la hijra, pero lo que sí podemos aprender y agarrar como lección de este movimiento es que el profeta sallallahu alaihi wasallam nos dijo: el hijra man hajara ma nahallahu an. El muhajir, la persona que hace un hijra de verdad, que emigra de verdad, es aquella persona que emigra de aquellas cosas que Allah le ha prohibido. Entonces el hijra y el movimiento y la emigración no es solamente de nuestro watan, no es solamente de nuestro watan, del lugar de donde somos, de nuestras casas o familias, pero muchas veces, aunque estemos en nuestra propia ciudad, con nuestra propia familia, en el confort de todo lo que tenemos, en algún momento tendremos que hacer hijra, y debemos pensar, ahora que entramos a un nuevo año, que mira el hijra del profeta sallallahu alaihi wasallam y su sacrificio. Estudiemos la sira para que conozcamos también más profundamente cómo fue todo este proceso de la emigración entre Mecca y Medina. Pero nosotros tenemos que acordarnos que en el momento que me toque a mí hacer hijra, agarremos como ejemplo el hijra del profeta sallallahu alaihi wasallam y sus compañeros, para que yo me sienta con esos ánimos de que yo también puedo hacer este hijra. Entonces, como mencionamos, mis hermanos y hermanas, estamos en el mes de Muharram, que es el primer mes del año,
Y este mes es uno de los meses que Allah subhanahu wa ta'ala ha hecho sagrado. Son 4 meses del año en total y este es uno de ellos, el tercero de ellos, y el otro va a ser más adelante, que es el mes de Rajab. Entonces Allah Azza wa Jalla nos dice en el Sagrado Corán de que no cometamos pecados en estos meses sagrados. Todos los sabios del Islam, de los salaf, de nuestros ancestros piadosos, ellos mencionan de que así como Allah hizo lugares sagrados y cometer pecados en estos hacer buenas obras en estos lugares sagrados te traen recompensas más altas, como por ejemplo hacer sala en tu casa te da recompensas, pero hacer sala en la mezquita te da recompensas más altas. Dar caridad te da mucha recompensa, pero dar caridad en el mes de Ramadán te da recompensas más altas por lo sagrado que es ese mes o ese lugar, o en general lo que Allah haya hecho sagrado. Igualmente los ulama explican que si Allah hizo algo sagrado, cometer pecados en esos lugares o en esos momentos también traerá un pecado más grave, ya que el lugar o el momento es sagrado. Entonces una persona roba, es un pecado, pero que venga a la mezquita a robar es un pecado más grande. Que una persona que una persona insulte es un pecado, pero que insulte en Ramadán es un pecado más grande. Entonces este mes es uno de los meses sagrados y Allah Azza wa Jalla nos aconseja que nos alejemos, mis hermanos y hermanas, de cometer pecados. Los ulama explican que esto no es de hadith, esto es solamente por experiencia de los sabios. Si Allah nos da la habilidad de que nos abstengamos de pecados durante los meses sagrados, Allah nos dará la habilidad de abstenernos de pecados en los otros meses que no son sagrados. Igualmente, si agarramos nosotros un juicio a hacer buenas obras en los meses sagrados, Allah nos dará la habilidad de hacer buenas obras en los meses que no son sagrados. Entonces, este mes de Muharram es un mes sagrado y es un muy buen mes para ayunar, ya que una vez al profeta sallallahu alaihi wasallam se le hizo la pregunta: Ya Rasulallah, ¿cuál es el mejor mes o cuál es el mejor ayuno después del ayuno de Ramadán? Y el profeta sallallahu alaihi wasallam respondió: es el ayuno en el mes de Allah al-Muharram. Entonces él no dijo tantos días específicos, sino que cualquier día de Muharram que nosotros queramos observar ayuno, es mejor que observar ayuno en cualquier otro día del año fuera de los días del mes de Ramadán. Entonces aquí Allah nos está brindando a nosotros una oportunidad y reflexionemos. En Dhul Qa'da, que es el mes pasado, en Dhul Hijjah, el mes pasado, el mes del Hajj, tuvimos oportunidades de ayunar. En Dhul Qa'da lo mismo. 2 meses antes de eso estuvimos en Ramadán. Después, antes de eso, tuvimos el mes de Sha'ban, también había ayuno. Antes de eso está el mes de Rajab, también había ayuno. Entonces, si te das cuenta, cada mes, cada 2 meses, Allah nos da alguna oportunidad de ayunar. Es que el ayuno es una obra muy grande. Es una obra que trae muchas bendiciones, trae la misericordia de Allah en una manera muy impresionante, porque es un acto de adoración que requiere mucho de la persona. Entonces el profeta sallallahu alaihi wasallam habla mucho acerca de salat, pero el ayuno es un acto de adoración de un grado un poquito más alto. Entonces el mejor mes para ayunar, y esta es una oportunidad de Allah para nosotros, es ayunar en este mes de Muharram. Sin embargo, mis hermanos y hermanas, en este mes hay un día que es especial para ayunar, que es conocido como el día de Ashura, que viene de la palabra Ashara, que significa número 10 en árabe, y es el 10º día del mes de Muharram. Cuando el profeta sallallahu alaihi wasallam vivía en Mecca, antes de que fuera profeta, y como sabemos, el profeta de Allah siempre siguió la religión de Ibrahim alaihi salam. Recuerden que los Quraysh son descendientes de Ibrahim alaihi salam. Entonces, el nombre de Allah siempre fue mencionado entre ellos. Pero por medio de las décadas que pasaron y siglos que pasaron, se fueron desviando, así como muchas otras personas o muchas otras naciones en otras partes del mundo, y empezaron a asociar a otros con Allah. Empezaron a crear ídolos para supuestamente dirigirse y conectarse con Allah. Entonces el profeta Muhammad, cuando él nació, a él se le enseñó, él siempre conoció el nombre de Allah, que hay un Dios que se llama Allah, pero nunca le gustó la adoración a esos ídolos que su gente adoraba. Entonces el profeta Muhammad, él observaba la religión de Ibrahim alayhi salam, él nunca adoró a ningún otro ser fuera de Allah antes de que fuera profeta, y aquellas observaciones religiosas de Ibrahim, el profeta Muhammad las hacía.
Entonces, antes de que fuera profeta, él ya meditaba. Antes de que fuera profeta, él ya pensaba y se retiraba para concentrarse en una conexión con su Creador. Antes de que fuera profeta, ya observaba ayuno. Y uno de estos días que él observaba ayuno era el día de Ashura, el día número 10 del mes de Muharram. Él lo hacía, los Quraysh lo hacían, era algo muy común desde los días de Jahiliya. Cuando Allah reveló el Islam, el profeta sallallahu alaihi wasallam proclamó el mensaje de la ilaha illallah. Los musulmanes todavía no tenían el ayuno del mes de Ramadán. Por esos primeros años del Islam, el ayuno que era obligatorio o el ayuno que todos observaban sin ninguna excepción era el ayuno de este 10º día del mes de Muharram, que se llama el día de Ashura. Y esto los musulmanes lo continuaron haciendo, y cuando emigraron a Medina, llegaron a Medina y continuaron ayunando el día número 10 de Sha'ban. Cuando Allah reveló la obligación del ayuno de Ramadán, el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam dio las instrucciones de que ahora el único ayuno obligatorio es el de Ramadán y que el ayuno de Ashura, el ayuno de Muharram, es opcional. Y los musulmanes continuaron haciendo este ayuno el 10 de Muharram. Entonces ya sabemos que el profeta sallallahu alaihi wasallam siempre lo observó, los compañeros siempre lo observaron, pero en un instante cuando estuvieron en Medina, que encontraron las tribus de los judíos, el profeta sallallahu alaihi wasallam les preguntó a ellos que cuál era la razón, porque se le informó que los judíos también ayunaban el día número 10 de Muharram. ¿Cuál era la razón por la que estaban ayunando? Y ellos le respondieron al profeta sallallahu alaihi wasallam de que en este día Allah subhanahu wa ta'ala liberó a Musa alayhi salam y a sus compañeros de Firaún y su gente. Y nosotros ya sabemos la historia de cómo Allah abrió el mar para proteger a Banu Israel y a Musa alayhi salam, y ahogó a Firaún y a toda su gente, a todo su ejército que quería destruir al profeta de Allah. Eso fue en el día número 10 de Muharram, que es el día de Ashura. Entonces los judíos le dijeron al profeta sallallahu alaihi wasallam que, oh Muhammad, Musa ayunó para agradecerle a Allah como forma de agradecimiento, y nosotros ayunamos en ese día para agradecerle a Allah por esta victoria. Cuando el profeta sallallahu alaihi wasallam escuchó esto, le dijo a los judíos: Nahnu ahaqqu bi Musa minkum. Nosotros tenemos más derecho con Moisés, más derecho de Moisés que ustedes. No como un insulto, sino que en el sentido de que nosotros los musulmanes practicamos más los pasos de Moisés, seguimos más el mensaje y la religión de Moisés que ustedes mismos. Y el profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam, en vez de decirle a los musulmanes de que no ayunen más en este día porque los judíos ayunaban en ese día, les dijo a los musulmanes que debemos continuar. Nosotros somos más cercanos a Musa que ellos mismos. Entonces el profeta le dio la instrucción a los sahaba: sumu Ashura, ayunen el día de Ashura, que es el 10 de Muharram, waqtalifu al-yahuda, con la diferencia que ustedes van a hacerlo distinto a los judíos. Sumu qablahu yawman o ba'dahu yawman. Ayunen un día antes del 10 o ayunen un día después del 10. Entonces, mis hermanos y hermanas, nosotros los musulmanes, para el ayuno de Ashura, ayunamos 2 días, el 9 y el 10, o el 10 y el 11, que nos corresponde a nosotros, inshallah, este año, la semana que viene. Hoy es sábado, el miércoles que viene y el jueves, serían el 9 y el 10, miércoles y jueves. O si quieres ayunar el 10 y el 11, jueves y viernes, inshallah. Los ulama explican que por el hecho que el profeta sallallahu alaihi wasallam expresó en otro hadith, que él dijo: si yo viviera para el año que viene, ayunaría el día anterior con el día 10. Entonces, el profeta sallallahu alaihi wasallam falleció antes que pasara eso. Entonces los sabios explican que por el hecho que el profeta sallallahu alaihi wasallam expresó su deseo de ayunar el día antes del 10, que es mustahab, es algo recomendable, que ayunemos el 9 y el 10 en vez del 10 y el 11, pero puedes hacerlo porque el profeta dijo el día antes o el día después. Pero si quieres algo más recomendable, el 9 y el 10. Igualmente el 11 va a ser un viernes, y todos sabemos que los viernes es el día del Jumu'ah y a nadie le gusta ayunar el día del Jumu'ah, pero puedes, es totalmente permitido. Entonces ayunemos en este día de Muharram, en este día de Ashura. El profeta sallallahu alaihi wasallam nos menciona, hadith auténtico, que la
la recompensa. Le preguntaron al profeta sallallahu alaihi wasallam acerca de la recompensa por ayunar en este día, y el profeta sallallahu alaihi wasallam respondió de que yukaffira as-sanata allati qablahu, Allah perdonará nuestros pecados del año pasado. Entonces en Dhul Hijjah tuvimos el ayuno de Arafah, el pecado de 2 años, y ahora en Muharram tenemos el ayuno de Ashura y vamos a tener nuestros pecados del año pasado. Aquí Allah subhanahu wa ta'ala nos está dando grandes oportunidades. Allah es Ar-Rahman, Ar-Rahim, misericordioso, todo el tiempo abriéndonos puertas para que nosotros nos arrepintamos, para que hagamos buenas obras, chances y chances. En Yawm al-Qiyamah no podemos decir que no teníamos tiempo. Entonces ayunar este miércoles y jueves que viene será la recompensa de que Allah perdonará nuestros pecados del año pasado. Hay una práctica del día de Ashura, o mejor generalicemos esto. Por el hecho que este mes es un mes sagrado, sectas y personas, tras el transcurso de los años en el Islam, fueron introduciendo aquellas prácticas o creencias, virtudes en este mes que no tienen nada que ver de acuerdo al Corán y la Sunna. Pero a la misma vez también hay prácticas que sí son de la Sunna, sí tienen una base en la Sunna, pero por el hecho que hay tantas bid'as y innovaciones que se mezclan, los musulmanes nuevos hay veces solemos simplemente no prestarle atención a ninguna de estas cosas porque no podemos diferenciar qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Nos confundimos, hay veces lo aceptamos, terminamos practicando un bid'a, nos asustamos, lo negamos y terminamos negando una sunna. Entonces hay algo que sí es sunna y hay un poco de cosas que no son sunna sino que son bid'a. Una de estas cosas que son sunna, que muchas personas lo niegan porque hay un hadith que es débil hablando de esto, pero inshallah en esta transmisión podré compartirles que ese mismo hadith tiene muchas cadenas de narraciones por otros sahaba radallahu anhu. Y es uno que el profeta sallallahu alaihi wasallam nos menciona, que aquella persona que expande sus gastos sobre su familia en el día de Ashura, Allah azza wa jalla incrementará su sustento por el resto del año. Este hadith fue narrado por Jabir radallahu ta'ala anhu, también fue narrado por Abu Huraira radallahu anhu, Abu Sa'id al-Khudri radallahu anhu, Abdullah ibn Mas'ud radallahu ta'ala anhu, y esto fue documentado por varios imams. Imam al-Bayhaqi rahimahullah dijo que cuando nosotros revisamos todas estas cadenas, al ponerlas juntas, ellas son suficientemente fuertes como para fortalecerse la una a la otra. Y esto es un asal, un usul, un principio en el campo de hadith. Cuando tú tienes un hadith que es débil, pero tienes las mismas palabras en otras cadenas, otras personas narraron lo mismo, el hadith puede ser débil porque hay un narrador en él que lo hizo débil de acuerdo a los términos de las personas que recolectaban a hadith. Entonces una persona débil, pero tenemos las mismas palabras por otro ángulo y por otro ángulo y por otro ángulo, todas ellas juntas fortalecen esto. Entonces este hadith es débil en la cadena, pero todas ellas fortalecen este dicho que el profeta sallallahu alaihi wasallam nos dice aquí, que nosotros, si expandemos nuestros gastos sobre nuestra familia, Allah expanderá el sustento para nosotros durante el año. Y esto es más como unas buenas nuevas para nosotros los hombres y también para las hermanas que brindan en el hogar, pero los hombres somos los que tenemos la responsabilidad. El profeta sallallahu alaihi wasallam dice: "Yuwassi ala iyalihi", sobre aquellos que están bajo su cargo. Iyal es cualquier persona que esté bajo tu cargo. Tu madre y tu padre todavía están bajo tu cuidado. Y no es que signifique que tienes que gastar extravagante sobre toda la familia y soltar un banquete gigante, no. Simplemente con la intención de que Allah te dé la recompensa, hacer algo extra que normalmente no hacemos. Muchas veces lo hacemos, muchas veces nos nace del corazón. Por ejemplo, sacar a la familia a comer un helado, y especialmente ahora que estamos tan encerrados. Entonces, si en ese día de Ashura tú haces eso con esa intención, inshallah, Allah te dará la oportunidad de que por el resto del año veremos ese barakat y esas bendiciones en nuestros gastos, en nuestros ingresos a nuestros hogares. Nuestras malas obras, mis hermanos y hermanas, eso mata el baraka, las bendiciones de tus ingresos. Una persona puede estar trabajando en algo halal, ganando dinero halal, pero hay veces por nuestras malas obras o por la manera que gastamos ese dinero halal, el baraka se va y ese $1,000,000
parece como 300.000 pesos. Tú tenías 1.500.000 ayer y en 2 días se fueron y solamente tienes para el pasaje para 2 semanas. Como uno se pregunta, ¿cómo es posible? Fuera de la inflación y todo eso, el baraka es algo muy importante y el baraka no se puede medir. Si Allah le pone baraka a una persona, ese poquito, o que sea poquito para algunas personas, es más que suficiente para él y puede cubrir todos sus gastos. Baraka es algo que es muy profundo y es muy misterioso. Entonces aquí Allah nos está dando la oportunidad de que si queremos baraka en nuestro sustento, en el día de Ashura, gastemos un poquito extra sobre nuestras familias, insha'Allah ta'ala. Sin embargo, ahora es importante también explicar cuáles son aquellas prácticas, mis hermanos y hermanas, que no son parte de la sunna, que dicen que es sunna, que puede que escuches por ahí que la gente mencione, pero insha'Allah vamos a erradicarlas esta noche. Entonces hay una narración de que dicen de que aquella persona que se dé una ducha en el día de Ashura, en el día número 10 de Muharram, que Allah subhanahu wa ta'ala lo protegerá de que se enferme por el resto del año. Subhanallah. Imagínate eso. Suena como algo muy fantasioso, como que puede ser realidad, pero no tiene nada que ver con hadith ni Qur'an. Entonces si te quieres duchar, mashallah, pero si Allah quiere que te enfermes después de que tomes esa ducha, mashallah también. También mencionan de que en ese día Allah subhanahu wa ta'ala salvó al profeta Yunus alayhi salam de la barriga de la ballena que se lo tragó. Ninguna conexión con hadith. Dicen que en ese día Allah volvió a reunir al profeta Yusuf con el profeta Yaqub alayhi salam. Nada que ver, también es fabricado. Que el profeta Nuh alayhi salam y su arca descendieron sobre la montaña de Judi en el día de Ashura. Tampoco hay ninguna conexión en hadith. Dicen que en ese día Ibrahim alayhi salam fue salvado del fuego cuando Namrud lo lanzó. Nada que ver con hadith ni Qur'an. Dicen que en el día de Ashura va a ser el día del juicio final. Tampoco, mis hermanos y hermanas. Lo que sí sabemos acerca del día del juicio final es que el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo que va a ser en un viernes, pero no nos dijo que va a ser en el 10 de Muharram, en el día de Ashura. Entonces, esto es algo que nosotros tenemos que concientizarnos. Por si alguien viene y nos narra estas cosas, sabemos de que no tienen nada que ver con Qur'an y Hadith. Lo que sí sabemos que es auténtico es el ayuno de Ashura, la recompensa que Allah salvó a Fir'aun y que Allah salvó a Musa alayhi salam de Fir'aun y su ejército, y también que el profeta sallallahu alaihi wasallam nos dijo que gastemos en este día de Ashura sobre nuestras familias. Para finalizar, mis hermanos y hermanas, desafortunadamente, en este día de Ashura, que es el 10 de Muharram, asesinaron al nieto del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Hussein radiyallahu anhu. Esto fue un asesinato de sangre fría. Esto fue en contra de la familia de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, y es una historia muy oscura en el Islam. Una historia que muchos ulama, muchos sabios prefieren hasta no hablar de ella para crear ese tipo de debates políticos entre los musulmanes después de más de 1300 y pico de años. Pero sí es algo muy importante que yo pienso, que yo creo, es que así como es muy importante que nosotros nos concienticemos y también hablemos por lo menos hasta cierta parte acerca de estas cosas, porque nosotros sabemos que tenemos los shias y los sunnis. Muchos sunnis y muchos shias no conocemos muchas de nuestras diferencias y decimos que somos hermanos, etcétera, etcétera. Pero hay ciertas cosas, mis hermanos y hermanas, que se trata o que tratan con el aqida, con nuestro credo, que los musulmanes tenemos que ser muy firmes en ello. Entonces, cuando se trata de nuestro credo, nosotros nos hacemos llamar Ahlus Sunnah wal Jama'a, la gente del Sunnah y el Jama'a, los que seguimos el Sunnah y el Jama'atul Muslimin. Y en cuanto a esto, nosotros amamos, tenemos que amar a la familia de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Los respetamos. El profeta sallallahu alaihi wasallam, si nosotros pensamos, el profeta sallallahu alaihi wasallam, de todos los hijos que él tuvo, todos fallecieron antes de que él muriera. El profeta de Allah enterró a todos sus hijos varones con sus propias manos, a los 3. Y a sus otras 3 hijas fuera de Fátima radallahu anha, todas murieron durante su vida.
una de ellas fue asesinada mientras estaba embarazada. Imagínate eso. Solo imagínate la clase de problemas en la familia de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Y su única hija que le dio generación fue Fátima, radiallahu anha. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: "Wa Fátima tu sayyidatu nisa'i ahli jannah". Fátima es la sayyida, es la reina de las mujeres en el paraíso. Hassan wal Hussein sayyida shababi ahli jannah. Hassan y Hussein son los reyes de los jóvenes en el paraíso. Esa es la familia de Rasulullah. Y Ahlus Sunnah wal Jama'a, los que nos hacemos llamar sunnis, nosotros amamos, respetamos a la familia de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Entonces, cuando escuchamos acerca del asesinato de Hussein, no te tapes los oídos. Es decir, que nosotros no somos ignorantes de que decimos: no, eso es algo shia, punto. Y no queremos saber, no queremos conocer. Claro, tienes que conocer y saber de la fuente correcta, porque vas a escuchar ciertas cosas que, como te dije, pueden causar sentimientos en nuestros corazones, y nos metemos a asuntos políticos de hace más de 1300 años y empezamos a insultar a Sahaba, empezamos a echar culpas aquí y allá, porque la realidad del asesinato del nieto del profeta sallallahu alaihi wasallam era algo político, y no era que los judíos o los cristianos vinieron a asesinarlo. Los mismos musulmanes asesinaron a sus hermanos musulmanes. Allahu Akbar. Entonces es algo muy profundo que inshallah, si Allah nos da la habilidad, lo tocaremos en esta página, iremos lo más profundo que podamos, obviamente siempre manteniendo lo correcto, de la fuente correcta, nada de sentimientos ni pensamientos ni lo que escuché por ahí, lo correcto. Sin embargo, mis hermanos y hermanas, aunque lamentemos la pérdida de Hussein, su asesinato, aunque lo lloremos, aunque estemos tristes por eso, es importante saber cuáles son las líneas o las fronteras que la Sharia nos ha puesto. Entonces nosotros vemos que en el día de Ashura, en el día de Muharram, en ciertas partes del mundo, hay hermanos y hermanas que suelen golpearse sobre sus espaldas con espadas, cortarse la frente, la cabeza, lamentando el asesinato de Hussein radiallahu anhu, derramando su sangre en honor al derramo de sangre de Hussein radiallahu anhu y su familia, que fue no asesinada sino masacrada, porque esa es la realidad de lo que le pasó a él. Nosotros los musulmanes en el Islam no se nos permite, es totalmente haram que nosotros mutilemos nuestros cuerpos de cualquier manera. Ni siquiera para los hombres nos podemos poner aretes o hacernos piercings ni en la nariz, ni en la lengua, ni hacernos tatuajes, ni ese poco de cosas que la gente se hace. Los musulmanes no hacemos esto. Este cuerpo es una herramienta que Allah nos prestó a nosotros, le pertenece a Allah, no nos pertenece a nosotros. Así que Allah nos da a nosotros en el Islam el permiso de llorar, de lamentar muertes de amados, de narrar esta historia, de narrar cómo pasó, de concientizarnos, de aprender, de poder agarrar lecciones y diferenciar el haq del batil, lo que es correcto de lo que es incorrecto. Pero nosotros no cruzamos los límites, que es apiedrarnos a nosotros mismos y cortarnos y derramar nuestra propia sangre. Allah no necesita de esto. Entonces, por favor, mis hermanos y hermanas, respetamos a los hermanos shias. No nos vamos a meter en los cuentos de ellos y criticarlos, porque lakum dinukum waliya din. Para ustedes es su din y para nosotros es nuestro din. Para ustedes su estilo, para nosotros nuestro estilo. Pero mucho cuidado de caer en esas trampas y en esas celebraciones y en esos llantos, porque ¿qué es lo que pasa? Se reúnen en ese día y hablan acerca del incidente, y en el medio de la charla, así como estamos teniendo una charla aquí nosotros, en el medio de la charla se empiezan a golpear y a cachetear y del dolor y a todas esas cosas. Mis hermanos y hermanas, mantengamos las cosas de acuerdo a como el Islam nos los enseña. Entonces no participamos en estas reuniones, no participamos en estas obras, y le pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos proteja siempre de caer en cualquier tipo de bid'a e innovación en el Islam. Que Allah azza wa jalla me dé a mí la habilidad de poner en práctica lo que se haya dicho, el entendimiento a todos nosotros, la habilidad de ayunar varios días en este mes de Muharram, especialmente en los días de Ashura, y que Allah nos dé la recompensa que Él ha prometido por este ayuno, que son nuestros pecados perdonados del año pasado. Jazakumullahu khairan a todos ustedes por estar aquí conectados con nosotros, y les pido que por favor compartan este mensaje con todas las personas posibles. Jazakumullahu khairan wa ahsanul jazaa. Wa alaikum salam a la hermana Flor Granados desde México. Que Allah subhanahu wa ta'ala la bendiga, y muchas gracias a todos ustedes los que están aquí. Assalamu alaikum wa rahmatullah.